Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con nuestra temática, ¿no?, del curso de biología, y el tema que vamos a ver viene a ser el ciclo celular. Entonces vamos a empezar, ¿ya? El ciclo celular viene a ser, ¿no?, las etapas por las que va a pasar una célula durante toda su vida. También lo podemos definir como un ciclo vital que va a tener la célula, en donde esta célula pues va a nacer, va a crecer y se va a reproducir para dar origen a células hijas. Al igual, ¿no?, que los seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos. De igual manera, la célula también va a pasar por estas etapas durante toda su vida. ¿Cuál es la importancia del ciclo celular? La importancia viene a ser de perpetuar la especie, ¿no?, porque va a estar dando origen mediante su reproducción a células hijas. ¿De acuerdo? Ahora, este ciclo celular va a constar de dos etapas, las cuales vienen a ser una etapa llamada de interfase y la otra etapa llamada de división celular, o conocido también como la fase M. Entre estas dos etapas que tiene el ciclo celular, la interfase viene a ser la etapa más larga, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿ya? Ahora, la interfase, ¿por qué se llama interfase, no? Interfase es que está entre dos fases, ¿de acuerdo? Entre dos fases de división celular. ¿Por qué? Porque va a estar entre el inicio de una división celular y el final de una división celular. Ya es por eso que se llama interfase. Esta interfase pues se caracteriza porque es la etapa en que la célula se va a preparar para entrar a una división celular, ¿ya? Y esta interfase consta de tres etapas, o tres fases, digamos así, tres fases. Tenemos a la fase G1, llamada también presíntesis, tenemos a la fase S, llamada de síntesis, y a la fase G2, llamada de postsíntesis, ¿no? Se darán cuenta que todo está en relación a síntesis, presíntesis, síntesis y posíntesis. Eso significa que la fase más importante de la interfase viene a ser la fase S, la fase de síntesis, ¿de acuerdo? Viene a ser la más importante. ¿Y por qué será la más importante? Porque en esta etapa se va a dar la duplicación del ADN o síntesis del ADN, ¿de acuerdo? Ahora, después de la interfase, después de las tres fases que comprende la interfase, recién pasamos a la división celular. Y la división celular está formada o está constituida por dos fases más, que viene a ser la fase de cariocinesis y la fase de citocinesis. Dentro de ellas dos, la cariocinesis viene a ser la fase más larga de la división celular, ¿ya? Cariocinesis que bien puede darse pues de tipo mitosis o de tipo meiosis. ¿Por qué se caracteriza la cariocinesis? La cariocinesis se caracteriza porque aquí la célula va a dividir pero su núcleo, ¿de acuerdo? Va a dividir su núcleo en el mismo citoplasma, ¿de acuerdo? La célula divide su núcleo en el mismo citoplasma. Y la citocinesis se caracteriza porque es una división, pero ya del citoplasma. Eso quiere decir, ¿no?, que el citoplasma se divide para dar origen a dos células hijas, ¿de acuerdo? Entonces, la citocinesis viene a ser la fase de la división celular por el cual ya se originan, pues, dos células hijas. Y estas dos células hijas, ¿no?, otra vez pasarán ¿a dónde? Pasarán otra vez a la fase G1 de la interfase, ¿de acuerdo? Es un ciclo por el cual las células van a estar pasando. Termina la citocinesis y otra vez iniciará la interfase. Fase G1, presíntesis, ¿de acuerdo? De manera obligatoria las células no van a pasar después de una citocinesis otra vez a la fase G1, ¿ya? Entonces, ¿por qué se caracteriza la fase G1 de la interfase, la presíntesis? Se caracteriza porque es la más larga. ¿Por qué digo que es la más larga? Es la más larga de la interfase A, pero la más larga del ciclo celular viene a ser la etapa de interfase, ¿ya? Entonces, la fase más larga de la interfase viene a ser la fase de presíntesis, la fase G1. ¿Por qué? Porque tiene una duración de manera normal de 6 a 12 horas, pero aquí le pongo entre paréntesis variable. Esta G1 normalmente va a ser de 6 a 12 horas, pero hay algunas células que pasan pues esta fase de G1, que pueden pasar por días,
que pueden pasar por meses e incluso por años, ¿ya? El tiempo aquí es variable, ¿de acuerdo? Esta G1 también se caracteriza porque aquí va a haber un aumento del volumen citoplasmático. ¿Por qué un aumento de volumen citoplasmático? Porque se va a dividir, se va a duplicar todo aquello que hay en el citoplasma, ¿no? Hablamos de organelos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo el contenido del citoplasma en la fase G1 se caracteriza porque va a haber duplicación. Entonces, miren acá. Nos dice que en la fase G1 hay un aumento, por lo tanto, del volumen celular. Y si hay un aumento, pues, del volumen celular, justamente porque está habiendo un volumen, aumento del volumen citoplasmático, eso quiere decir que también va a haber un aumento del tamaño de la célula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está ocurriendo la duplicación de organelos, tanto organelos membranosos como no membranosos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren, aquí tenemos una célula que está aumentando su volumen citoplasmático porque está habiendo duplicación de organelos. Por ejemplo, ¿no? Un organelo membranoso, tenemos a la mitocondria que se duplica, tendremos ahora 2 mitocondrias. Tenemos aquí, ¿no? Un retículo endoplasmático que se duplica y tendremos 2, ¿de acuerdo? De igual manera, ¿no? Lisosomas, ribosomas, ¿de acuerdo? Se van a estar duplicando, tanto organelos membranosos como también los no membranosos, ¿ya? Entonces, duplicación de organelos tenemos aquí. ¿Qué más? También se va a dar una síntesis de los componentes que hay en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma encontramos proteínas, estamos encontrando enzimas, glúcidos, lípidos, el ARN mensajero, el ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Se están duplicando. Por lo tanto, está habiendo un aumento del tamaño celular. Esta fase G1, pues, está ocurriendo ¿para qué? Se está preparando la célula para ingresar a la fase S, a la fase de síntesis, que les dije que es la fase más importante. ¿Por qué? Porque aquí ocurre la duplicación del ADN. ¿Cuánto va a durar esta fase S? Dura de 6 a 8 horas, ¿de acuerdo? Y como aquí está ocurriendo una duplicación del ADN, ¿dónde está el ADN? A nivel del núcleo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay un aumento del volumen nuclear, ¿ya? Hay un aumento del volumen nuclear. Ajá, en la G1 es un aumento del volumen citoplasmático, porque se está duplicando todo el contenido del citoplasma, pero en la fase S hay un aumento del volumen nuclear. ¿Por qué? Porque aquí está ocurriendo la duplicación del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el núcleo ha aumentado de volumen, porque está ocurriendo la duplicación del ADN, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aquí también se va a dar la duplicación de los centriolos, ¿no? ¿Se acuerdan de los centriolos? Ya, ¿se acuerdan que eran un par de centriolos por célula, ¿no? Por lo tanto, si está habiendo una duplicación, tendremos ahora, ¿no? 2 pares de centriolos, ¿de acuerdo? Está ocurriendo aquí la duplicación del centriolo. ¿Qué más? Nos dice que está viendo, aquí se va a dar la formación de la cromatina. ¿Cómo se formaba la cromatina? Cuando el ADN se asociaba a ciertas proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas de histona, ¿cierto? ¿Y dónde se han formado estas proteínas? Estas proteínas se han formado en la G1, pues en la presíntesis, ¿no? ¿En dónde se daba qué cosa? Se daba la síntesis ¿de quién? De enzimas, de proteínas, ¿cierto? Ahora, para que ocurra la duplicación del ADN, ustedes saben que se necesita también de ciertas enzimas, ¿no? Topoisomerasa, helicasa, ligasa, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas enzimas, ¿dónde se han sintetizado? En la G1. Por eso la G1 se dice, ¿no? Que se prepara para que la célula ingrese a la fase S, ¿de acuerdo? Entonces, también aquí se forma la cromatina. Quiere decir que el ADN pues se va a asociar a proteínas de histona, ¿de acuerdo? Para que puedan enrollarse, ¿no? Y formar la cromatina, ¿de acuerdo? Ahora, como en esta fase se está utilizando, ¿no? Proteínas, se están utilizando enzimas, esta fase de síntesis se caracteriza porque hay una disminución de la síntesis de proteínas, justamente por la utilización, ¿de acuerdo? Listo. Después de la fase S nos pasamos a la fase G2, que es de post-síntesis, ¿ya? Esta se caracteriza porque es más corta. ¿Cuánto va a durar? De 2 a 3 horas. Incluso puede llegar hasta 4 horas, pero sigue siendo corta, a diferencia de las 2 fases anteriores, ¿no? Se caracteriza porque aquí va a haber un reordenamiento celular y también un control. ¿Un control de qué? Va a haber un control de todo el material ya sintetizado en la fase G1 y en la fase S. ¿Qué se va a controlar? Se va a controlar, por ejemplo, ¿no? Que haya 2 mitocondrias, que haya dos retículos endoplasmáticos,
chicos, que hayan 2 lisosomas, que todo se haya duplicado. ¿Y por qué te dice reordenamiento? Porque aquí pues se va a reordenar de manera equitativa a cada lado de la célula. Supongamos, ¿no?, que aquí está el núcleo, la celulita, y supongamos que aquí está una mitocondria. Va a controlar que hayan 2 mitocondrias, pero también los va a reordenar. Esta mitocondria por un lado y la otra mitocondria por el otro lado. ¿Para qué? Se están preparando para ingresar a la división celular, porque en la división celular, chicos, solamente va a ocurrir división. Ya no va a haber duplicación de organelos, ya no va a haber duplicación de nada. Solamente va a dividirse la célula, ¿no? Dividirá todo lo que se ha formado en la interfase, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿no?, tratará de dividir, ¿no?, una mitocondria pues para una célula y la otra mitocondria para la otra célula, porque aquí en la división celular se va a dar, ¿no?, la formación de las células hijas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la G2 se caracteriza porque tiene que haber un control de todo lo que ya se haya sintetizado, ¿de acuerdo? Y un reordenamiento también de manera equitativa a cada lado de la célula, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Supongamos, ¿qué pasaría? Pues si una no se da cuenta, ¿no? Aquí no hay un control adecuado. ¿Qué pasaría si solamente habría una mitocondria? Cuando se dé origen a las células hijas, ¿no?, una será con mitocondria y la otra será sin mitocondria. Y si no tiene mitocondria, ¿de dónde va a sintetizar el ATP? Por lo tanto, ¿qué va a suceder con la célula? Pues va a morir porque no tiene ATP, ¿de acuerdo? ¿No? Si no tiene ATP, la célula muere. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo la importancia del ciclo celular, que es perpetuar la especie, ¿no? Porque está muriendo una célula. Por lo tanto, en la G2 tiene que haber pues un control, ¿no?, un control estricto de todo el material que ya se haya sintetizado, ¿de acuerdo? Ahora, aquí también se caracteriza porque va a haber una síntesis de proteínas. ¿Por qué? Acuérdate que en la fase S se han gastado, ¿no?, las proteínas, ha habido una disminución de síntesis de proteínas. Por lo tanto, en la G2 se vuelven a sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque aquí aumenta el proceso de transcripción y el proceso de traducción, que tú ya sabes qué significa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un aumento pues del síntesis de la síntesis de proteínas. Se dice que incluso más que la G1, ¿ya? Y también va a haber síntesis de la energía química, que viene a ser el ATP, ¿ya? ATP que va a ser pues necesario para la división celular, ¿de acuerdo? Entonces, la división celular después, ¿no?, se pasa a la división celular, conocida también como la fase M, ¿por qué fase M? Porque bien puede haber mitosis o bien puede haber meiosis, va a depender, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Cariocinesis. Acuérdate que en la división celular va a constar de 2 fases, cariocinesis, que puede ser de 2 tipos, mitosis o bien puede haber meiosis, ¿no? Y finalmente la citocinesis, que es más cortita, ¿no? La cariocinesis se caracteriza porque aquí, ¿qué cosa dije que pasaba? Aquí la célula iba a duplicar su núcleo, ¿no?, teniendo el mismo citoplasma. En un mismo citoplasma va a duplicar sus núcleos. ¿Y para qué? Para pasar después a la citocinesis, que se caracteriza porque va a haber una división del citoplasma. Se divide el citoplasma para dar origen a las células hijas, ¿de acuerdo? 2 células hijas. Ahora, estas células hijas, ¿a dónde van a pasar? De nuevo tienen que pasar a la fase G1 de manera obligatoria, ya pasar por la fase de presíntesis de manera obligatoria, porque es un ciclo que está ocurriendo durante toda su vida, ¿ya? Entonces, después de G1 pasará otra vez a la fase S, ¿de acuerdo? Todas las células, ¿de acuerdo? Todas las células, ¿no? Principalmente las células pues proliferativas, aquellas células que están en constante división. Por ejemplo, las células del tejido epitelial, ¿no? Las células de la piel que están en constante división, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las células del hígado, las células hepáticas, por ejemplo, las células del intestino delgado, los enterocitos que están en constante división, en constante recambio, ¿de acuerdo? Pero, escuchen aquí, ojo, hay ciertas células que se van a salir del ciclo. O sea, han pasado por el ciclo celular de todas maneras. Toda célula, toda, desde que nazca, va a pasar por el ciclo celular, ¿de acuerdo? Todas las células. Pero ya una vez que pues han completado su ciclo celular, hay algunas que se salen del ciclo, ¿de acuerdo? Se salen del ciclo. O sea, ingresan a la fase G1, cumplen la fase G1, y aquí, antes de pasar a la fase S, se salen del ciclo. Se salen del ciclo para entrar en una fase conocida como la fase G0, ¿de acuerdo?
A ver, aquí, ya. A ver, un ratito antes de explicarles esa fase G0, volvamos aquí, ¿ya? Sino que le he puesto aquí también para explicarles. A ver, división celular, les dije, en dos fases, ¿no? Cariocinesis y citocinesis, ¿ya? La cariocinesis, chicos, se caracteriza también, no les dije, por ser porque aquí va a haber una división de manera indirecta y la citocinesis va a ser una división de manera directa. ¿Por qué digo que la cariocinesis va a ser una división de manera indirecta? Porque va a estar formada por otras fases, ¿no? Que vienen a ser fases pues, de mitosis, fases de meiosis, ¿de acuerdo? En cambio, la citocinesis viene a ser una división directa, porque no va a haber fases, solamente se da, ¿qué cosa? Se da la división del citoplasma de manera rápida, de manera directa. En cambio, pues, en la cariocinesis sí hay fases, ¿de acuerdo? Y la célula va a pasar por fases de profase, metafase, anafase y telofase, que vienen a ser fases, pues, ¿no? De mitosis o de meiosis, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Listo? Ya, solamente quería aclarar eso, ¿ya? Entonces, les decía, pues, que hay células que se salen del ciclo celular, ¿cierto? Han completado la fase de G1, la fase de presíntesis, y se salen ¿para qué? Mira, es como que no pasan, ¿no? A la síntesis y se salen por aquí, y se van aquí. ¿Para qué? Se salen para entrar al periodo G0, o llamado también fase de quieniscencia, o llamado también fase de diferenciación o especialización. ¿Por qué digo una fase de diferenciación, especialización o quieniscencia? Porque aquí las células pierden su capacidad de división celular, ya no van a poder dividirse, y esta pérdida de su división celular puede ser de manera temporal o puede ser de manera permanente, o sea, hasta su muerte. Ya no van a poder dividirse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se pasan al periodo G0? Porque aquí las células necesitan especializarse en una función que nada más ellas la van a poder cumplir, ¿ya? Entonces van a adquirir, por lo tanto, pues características propias de una célula adulta que va a cumplir una función en específica. ¿De acuerdo? Ahora, ejemplos. ¿Quiénes son aquellas células que van a perder su capacidad de división de manera permanente? Por ejemplo, tenemos a las neuronas. Yo les dije que una vez que cuando una persona nace, ¿cierto? Antes del nacimiento, pues han estado dividiéndose, ¿no? Han hecho ciclo celular, pero después del nacimiento las neuronas ya no pueden dividirse, ¿no? Por lo tanto, se consideran a estas neuronas como células quieniscentes de manera permanente, porque ya no pueden, ¿qué cosa? Ya no pueden dividirse, ¿de acuerdo? ¿Quiénes más? Los glóbulos rojos, los eritrocitos, los miocitos, también les había mencionado yo en la clase, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esas células? Pues que pierden su capacidad de división de manera temporal. Por ejemplo, tenemos a las células germinales, aquellas células que me van a dar origen después a las células sexuales, ¿de acuerdo? ¿Quiénes más? A los leucocitos. ¿Por qué, por qué van a perder su capacidad de manera temporal? ¿Por qué? Porque, chicos, este periodo G0 o fase de quieniscencia va a estar influenciada, uno, por hormonas y también por los cambios ambientales, digamos así. Va a estar influenciada por dos cosas, por hormonas y por el medio ambiente, ¿de acuerdo? Va a depender de la necesidad del cuerpo. Supongamos, ¿no? Que el cuerpo está sufriendo pues un ataque de bacterias allá, entonces ahí entrará ¿quién, no? Los leucocitos, empezar a dividirse, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos han perdido su capacidad de división de manera temporal y van a entrar otra vez a la fase S, ¿no? Todas las fases después del ciclo celular, ¿para qué? Para que, ¿no? Den origen a células hijas, pues, y aumente su número para que defiendan ante un ataque de bacterias, ante un ataque de virus, ¿no? De microorganismos, ¿de acuerdo? Por eso se les llaman células quiescentes temporales, porque de manera temporal dejan de entrar al ciclo celular, pero si el cuerpo lo necesita, pues vuelven otra vez al ciclo celular, ¿de acuerdo? Niñas, hasta ahí, ¿están entendiendo? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Chicas? No, miss. ¿Están entendiendo? ¿Han entendido la última parte de periodo G0, fase de quieniscencia? ¿Sí? Heidi. Sí, miss, sí estoy entendiendo de quinescencia y eso. Ya, perfecto. Espero que sí, ¿ya? Ah, ya. Me olvidaba también mencionarles, por aquí lo puse para no olvidarme. Me olvidaba. ¿Por qué, Miss, se llama pues la fase G1, la fase G2? ¿Por qué? G viene pues, deriva del inglés, ¿no? Que significa gaps, chicos, gaps. Gaps, ¿qué quiere decir? Intervalo o pausa. Quiere decir pues que la célula hace una pausa en su vida, ¿no? Hace un intervalo,
¿ya? Hace un intervalo ¿para qué? Para cumplir algo importante durante su vida, ¿de acuerdo? Por eso le llaman así, ¿no? Fase G1, pero la G1 viene de acá del inglés gaps, que significa intervalo o pausa, ¿ya? Y listo. Entonces, miren, aquí tienen un mapita conceptual, si quieren copiarlo así, o si no lo copian como en la anterior diapositiva, ¿no? Ciclo celular, solamente 2 etapas. La interfase, que es la etapa más larga del ciclo celular, y la división celular, llamada también la fase M, ¿no? ¿Por qué me les digo? Pues de mitosis, de meiosis, M, por eso. ¿Ya? Entonces, en la interfase ya les dije que aquí la célula se prepara ¿para qué? Para ingresar a la fase M, a la división celular. Se prepara y se prepara en 3 etapas, en una fase G1, en una fase S y en una fase G2, ¿no? La fase S, que es la síntesis, que es la fase más importante, porque aquí ocurre la replicación del ADN, ¿no? No se olviden que la G1 es la más larga, más larga. Aquí, ¿qué cosa hay? Hay síntesis de todo el contenido del citoplasma, ¿no? Aquí la célula aumenta en volumen, aumenta en tamaño, les dije, ¿no? En cambio aquí la célula aumenta en volumen, pero del núcleo, volumen nuclear, porque está ocurriendo una replicación del ADN. ¿Qué sucedía en la fase G2 de postsíntesis? Pues había un reordenamiento y control de todo el material ya sintetizado. Necesariamente un control, ¿no? Ya saben por qué. Porque en la división celular ya no hay síntesis de nada, ya no hay duplicación de nada, solamente la célula acá se divide, ¿de acuerdo? Ahora, la división celular también tiene 2 fases, la cariocinesis, que es más larga, y la citocinesis, pues que es más cortita. La cariocinesis se caracterizaba porque va a haber una división del núcleo en el mismo citoplasma, y la citocinesis, ¿no? Aquí va a haber una división del citoplasma. La cariocinesis era una división de manera indirecta, porque estaba también constituida por fases. En cambio, la citocinesis venía a ser una división directa, porque ya no tenía fases. De manera directa se daba la división del citoplasma, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí les he puesto esta mapita conceptual para que puedan copiarlo también, ¿no? Y si quieren la primera diapositiva está genial, ya aquí está la fase G1, ¿qué ocurre? La fase S y la fase G2, ¿no? Aquí está el periodo G0, ¿no? Que ocurre entre la G1 y la fase S, ¿no? Algunas células, pues, se retiran del ciclo. El periodo G0, chicos, no corresponde al ciclo celular, ¿de acuerdo? Es un periodo aparte que no está incluido dentro del ciclo celular. Es por eso que se salen algunas células del ciclo celular, ¿de acuerdo? Aquí también tienen otra imagen en donde tenemos aquí, miren, todo lo que está de moradito viene a ser la interfase, todo de moradito, y todo aquí que está de color celeste viene a ser la división celular, ¿ya? Y aquí está, ¿no? G1, S y G2, y aquí está la fase M, ¿no? La división celular, que puede ser, ¿no? La cariocinesis, mejor dicho, que puede ser mitosis o de tipo meiosis, ¿no? Y finalmente la citoquinesis, ¿ya? O citocinesis. Listo, entonces vamos un poquito a hablar de la división celular, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer como que, digamos, una introducción a división celular, y la próxima clase vamos a ver esas fases que hay dentro, ¿no? De la cariocinesis, les dije, ¿ya? Entonces, la división celular, pues es cuando la célula ya se va a dividir, ¿no? Tiene o consta de 2 fases, cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis, que se refiere a la división del núcleo, y la citocinesis a la división del citoplasma, ¿no? División del núcleo dentro de un mismo citoplasma, ¿de acuerdo? En cambio, aquí ya se da la división del citoplasma, por lo tanto se va a dar origen a 2 células hijas, ¿cierto? Ahora, la cariocinesis, chicos, viene a ser una una división indirecta, les dije. ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener fases. En cambio, la citocinesis viene a ser una división directa, porque ya no tiene fases, se da de manera directa la división del citoplasma, ¿no? Hay 2 tipos de cariocinesis, que viene a ser la mitosis, y por otro lado tenemos a la meiosis, ¿ya? La mitosis, ¿qué células lo van a llevar? Van a ser mitosis. Aquellas células, pues, que son propio de células somáticas. La mitosis va a ser propia de células somáticas, ¿no? Aquellas células, pues, que me están formando tejidos, que me forman órganos, por ejemplo, ¿ya? En cambio, la meiosis es propio de las células sexuales, ¿no? De los gametos, o sea, de espermatozoides y de los ovocitos, ¿ya?
La mitosis es realizado por células diploides. Se dice que son diploides, dos. Quiere decir que aquí el material genético está duplicado, ¿de acuerdo? Y se caracteriza a las células diploides, chicos, siempre lo van a ver como un 2N. ¿Qué significa un 2N? Significan 46 cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cromosomas tiene una célula? 46 cromosomas. Y le dicen que son células diploides. ¿Por qué? Porque también hay células haploides. Si N, ¿cuánto va a valer? 23, ¿de acuerdo? N vale 23, ¿no? Entonces, a las células, pues, que tienen 46 cromosomas, le dicen células diploides, o con la fórmula de 2N, pero hay algunas células que son haploides, que solamente van a tener 23, ¿de acuerdo? Entonces, la mitosis va a ser realizado netamente por las células diploides, 2N, que tienen 46 cromosomas. En cambio, ¿quiénes van a llevar meiosis? Meiosis lo pueden llevar bien células diploides o bien células haploides, ¿de acuerdo? Diploides y haploides. Haploides porque solamente van a tener 23 cromosomas, o sea, una N. ¿Ya? ¿Se entiende esta formulita, no? Diploides 2N y haploides N. ¿Qué significa, mis, esto de diploides y haploides? El número de cromosomas, ¿de acuerdo? 46 cromosomas, 2N y 23 cromosomas, una N. ¿Ya? Listo. Aquí en la mitosis, chicos, no va a haber variabilidad genética. Todas las células hijas son idénticas a las células madre. No hay variabilidad genética. En cambio, en la meiosis sí. Como hay una recombinación aquí de material genético, aquí sí hay variabilidad genética. Las células hijas no son idénticas a la madre. Ya hay variabilidad genética. Ya lo vamos a ver. Ahora, estas fases, mis, que se llevan aquí, lo vamos a ver la siguiente. ¿Qué fases? No, ya les dije ya, profase, metafase, anafase, telofase, que lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver en especial a la mitosis y también vamos a ver a la meiosis, ¿ya? Ay, no sé por qué le he puesto un X. Ya listo, vamos a ver las fases entonces la próxima clase de mitosis y de meiosis, ¿ya? Y por el otro lado tenemos a la citocinesis, ¿no? Que es la división del citoplasma. Una vez que ha culminado la cariocinesis, ha culminado la división del núcleo, pues ingresamos a una citocinesis, ¿de acuerdo? Después de una cariocinesis siempre vendrá una citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Ya? Listo. Ahora, en esta división del citoplasma vamos a hacer diferencia tanto de células animales como de células vegetales. Hay diferencias, ¿ya? Y lo vamos a ver. En la célula animal, ¿cómo se va a dividir su citoplasma? Lo van a hacer gracias a la formación de un anillo contráctil, ¿de acuerdo? Este anillo contráctil que se va formando de afuera hacia adentro, o sea, de manera centrípeta, ¿ya? El anillo contráctil se va formando de afuera hacia adentro, o sea, de manera centrípeta. Este anillo contráctil, ¿alguien se acuerda por quién está siendo formado? Yo les dije. Ya, creo que nadie. El anillo contráctil, chicos, está formándose gracias al citoesqueleto. ¿Se acuerdan que les dije en la clase, ¿no? Cuando vimos citoesqueleto, les dije que el citoesqueleto es importante porque me divide, hace división celular, divide el citoplasma de la célula para dar origen a células hijas. ¿Por qué? Con la formación de un anillo contráctil. ¿De qué está formado el anillo contráctil? De microtúbulos, de microfilamentos, ¿de acuerdo? Entonces se va formando de afuera hacia adentro, lo va estrangulando, lo va como que lo va segmentando. Es por eso que se llama segmentación, estrangulación o llamado también clivaje, ¿de acuerdo? En cambio ahora nos vamos por la célula vegetal. En la célula vegetal, ¿cómo se va a dividir su citoplasma? En este caso se va a formar una especie de tabique en el centro, ¿no? En el centro de la célula, ¿no? Se va a formar una especie de tabique. Aquí no puede darse pues una estrangulación, porque acuérdense que la célula vegetal tiene una pared celular, ¿no? Una pared celular pues dura, ¿no? Una pared celular rígida. Por lo tanto, aquí no puede darse la división por estrangulación. Por lo tanto, es necesario la formación de un tabique, a lo cual se le denomina fragmoplasto. Y este fragmoplasto se está formando de manera centrífuga, o sea, de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? De adentro hacia afuera, ¿ya? Ahora, este fragmoplasto, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por, valga la redundancia, compuestos de pectina, ¿de acuerdo? Por los compuestos de pectina, pues, que durante la división justamente del citoplasma, lo va secretando el aparato de Golgi. El aparato de Golgi secreta compuestos de pectina. De estos compuestos de pectina está formado el fragmoplasto, que se está formando de manera centrífuga, ¿ya? De afuera
de adentro hacia afuera, perdón, de manera centrífuga, ¿ya? Entonces, esta división del citoplasma en caso de una célula vegetal es conocido, por lo tanto, ¿no?, como fragmentación por fragmoplasto. ¿Qué es el fragmoplasto? Una especie de tabique, les dije, o llamado también por eso, ¿no?, como tabicación o anclaje, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, hay diferencias, ¿no? Aquí en la célula animal es un anillo contráctil, y aquí en la célula vegetal se forma un fragmoplasto. ¿Por qué? Porque aquí la pared celular es rígida, por lo tanto, a la célula no se le puede dividir, ¿no?, estrangulando, segmentando, sino aquí formando pues un tabique, ¿de acuerdo? Que viene a ser el fragmoplasto y que está formado por compuestos de pectina. ¿Quién forma los compuestos de pectina para la división del citoplasma en una célula vegetal? Lo forma el aparato de Golgi. Ya, no se olviden, el aparato de Golgi. ¿Ya, chicos? Ahora, ustedes se darán cuenta que estos compuestos de pectina, en otras palabras, viene a ser la lámina media, ¿se acuerdan, no? La lámina media, pues que está justamente entre dos células vegetales, ¿se acuerdan? En la pared celular de las células vegetales tenían lámina primaria, una lámina secundaria y una lámina media. ¿Se acuerdan que la lámina media estaba formada por pectato, ¿no? Por pectina, pectato de calcio, ¿se acuerdan, no? Listo. Entonces, pues esto viene a ser la lámina media en otras palabras, ¿ya? Lámina media, entonces, de la pared celular de una célula vegetal, ¿ya, chicos? Entonces, con esto sí estaríamos culminando todo. Cualquier pregunta me la hacen, ¿ya?